Hola, ¿cómo están todos? Qué padre que se están conectando. Oigan, pues regreso a mis choritos healthy en los lives, que por un rato los estuve dejando. Los dejé descansar. Pero bueno, me han estado pidiendo mucho regresar con diferente información que a todos les interesa para tener un mejor estilo de vida, para mejorar su salud física, mental y emocional. Y lo que voy a hacer ahorita es como empezar a traer muchos invitados que sean expertos en cada uno de los temas que ustedes necesitan tener o que les interesa. Y por eso hoy tengo un invitadazo de lujo, estoy hasta nerviosa porque tengo un gran invitado que tiene toda la información que ustedes necesitan para mejorar su estilo de vida. Es el doctor Dieter. Ahorita por ahí se va a conectar, pero mientras les platico un poquito sobre él. Dieter es un doctor tradicional, empezó siendo un doctor tradicional, egresado de la UNAM, y con el tiempo se empezó a dedicar a estudiar y especializarse en la salud integrativa. Espérenme, creo que por ahí ya está. Vamos a echarnos todos los minutos que necesitamos porque me va a faltar tiempo. Ahí mientras se va conectando más gente. ¡Dieter! Aquí estoy. ¿Cómo Hola, estás? Mari Carmen. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿tú? Bien, te estaba presentando, estaba contándoles un poquito a mi comunidad y luego yo me presento tantito con tu comunidad. Que le estaba platicando que eres un doctor, estudiaste medicina en la UNAM y luego te fuiste a todo este tipo de medicina integrativa, lo cual a mí me encanta porque cuando veo gente o gente tan preparada que estudia la medicina tradicional y de repente se abre a ver otros aspectos de la medicina, que al final yo creo que una cosa complementa a la otra y empezamos a ver la salud de las personas de forma integral. Para mí se me hace oro puro y para mí es un honor, Dieter, que estés aquí conmigo ahorita y que podamos absorber todos los conocimientos. Entonces, platícanos un poquito de cómo fue que llegaste de la medicina tradicional a la medicina integral. Claro, con mucho gusto. Primero, gusto a todos saludarlos por aquí otra vez a un live. Apenas me estoy acostumbrando a conectarme a Instagram y todos estos rollos, pero aquí estoy y bueno, mi historia es, terminé la carrera de medicina, dos eventos me hicieron reflexionar sobre lo que había estudiado. Uno fue la muerte de mi padre por un cáncer, en el que tratamos todos los métodos alópatas y lo mandaron a la casa con 2 semanas de vida y empezamos a ver otros factores sanadores, sobre todo nutrición, el cariño de la familia, la unión de todos los hermanos a su alrededor y de estar realmente ya casi inconsciente, empezó a recuperar la salud sin ninguna terapia, simplemente con el calor humano y vivió 2 años y medio. Entonces eso me hizo por primera vez mirar otros factores que yo no conocía, porque como podrás imaginar, en aquel entonces cuando yo estudié medicina no llevábamos nada de psicología y cómo la parte emocional, el calor humano podía ayudarle a sanar a un ser humano. Y por el otro lado, nada de nutrición. Entonces, esos dos factores hicieron la diferencia entre salir de quimioterapias y comida hospitalaria a llegar a casa, comer bien, tener cuidado, recuperar la conciencia, no estar con analgésicos y con opiáceos que lo tenían sedado. Esos fueron factores fundamentales que empezaron a hacer que él se reconectara y conectara con nosotros, y en esa conexión hubo una magia. Vivió 2 años y medio muy bien, y eso pues fue la primera campanada en mi carrera de medicina de que tenía que complementar lo que había estudiado, porque yo era muy alópata. Yo siempre pensaba que era quimio, ataque, supresión, y ahí pues aflojé un poquito el alma y empecé a escuchar otras voces. Y la otra fue mi servicio social. En el 6.º año de carrera de medicina tenemos que hacer un servicio social. Yo escogí hacer un servicio en una comunidad mije en el istmo de Tehuantepec, y era una comunidad tan remota que nunca había tenido contacto con médicos, y yo llegué con toda la parafernalia médica porque me habían donado muchos medicamentos. Había que caminarle para llegar a esa comunidad, y vi una comunidad pristina, hice un diagnóstico de salud al inicio,
y tuve una intervención en la comunidad, iba llevando todas las estadísticas y al final de mi intervención me di cuenta que la salud no había mejorado, que había curado ciertas enfermedades agudas, pero que la salud comunitaria no había mejorado y que ahora se hacía dependientes de medicamentos que yo los regalaba y que cuando yo me salía de la ecuación ellos iban a ir para atrás. Entonces eso fue un otro aspecto y de ahí pues viajé mucho, me dediqué 4 años en viajar y conocer otros sistemas de medicina, naturopatía en Estados Unidos, Ayurveda, una medicina oriental en Nepal y en la India, donde estuve trabajando en un hospital durante un año. Y finalmente regresé a la medicina integrativa europea, antroposofía, y finalmente me dediqué a la agricultura. Como puedes ver, toda una historia y a los 30 años empecé mi consultorio ya con mis pacientes y llevo ya pues muchos años viendo pacientes, tratando siempre de integrar la mente, la parte emocional y el cuerpo, la dimensión biológica, física, para tener un abordaje por lo menos un poquito más integral. Y yo veo dos cosas increíbles aquí, Dieter. La primera, uno, que es a lo que yo le llamo, coloquialmente, cariñoterapia, ¿no? Al final del día, la cariñoterapia, de alguna forma, ayudó a que tu papá, sin usar nada más la medicina tradicional, como el tema activo de vivir en comunidad, o sea, cómo de verdad es muy importante y no nada más basarse en te medican con ciertos medicamentos y punto. Yo lo acabo de vivir también en carne propia. Una persona muy querida para mí falleció hace 2 meses y te puedo decir que esa fe que le tenía a su doctor y la cariñoterapia y el amor de la gente de su alrededor fue el que, a pesar de todo el diagnóstico que tenía también de cáncer, le hizo vivir más años y vivir con mejor calidad. Y por el otro lado, Claro. veo que tú haces esta conexión entre este tema de vincular la salud de la tierra con la salud del hombre. Cómo todos somos uno, ¿sabes? Cómo estamos conectados. A mí de pronto cuando me dicen, es que a mí me encanta comer mango y no hay en esta temporada, y entonces pues no comas mango, o sea, lo que produce la tierra en tal o cual época del año, estamos conectados, es lo mismo que tú necesitas, no andes buscando, o sea, las vitaminas en la temporada en la que se da el mango, la naranja, etcétera, son las vitaminas y los suplementos naturales que tú necesitas, ¿no? Y me encanta esta conexión y todo lo que has trabajado tú, pues en esta conexión con la salud, o sea, que cómo vincular la salud de la tierra con la salud del hombre y es todo lo que haces actualmente, ¿no? También. Uh Este, -huh. podemos hablar de 20,000 cosas y yo, nos van a faltar lives y yo espero que aceptes muchas invitaciones mías, porque mucha gente de mi comunidad, yo soy, por los que no me conocen, soy Functional Medicine Health Coach y nutrióloga funcional. A mí también diferentes temas de salud mías y de la gente cercana a mí me llevó a creer y a vivir en carne propia esta conexión entre la mente, el corazón y el cuerpo, cómo van juntas y todo va ligado y tiene que sanar uno junto con la otra. Pero bueno, hoy queremos hablar de la salud del intestino, Dieter, que es tan importante que para mí, y ya me dirás tú, para mí ahí se encuentra el elixir de la vida, del cuerpo, del ser humano. Cuando tú tienes una microbiota sana y cuando tienes un intestino sano, sanas de adentro hacia afuera. Si tienes tema de sobrepeso, es que puedes lograr tu objetivo de tener un peso saludable, puedes tener más energía, mejor claridad mental. Entonces, platícanos un poquito tú con toda tu experiencia sobre este tema que para mí es sumamente importante. Bueno, tocaste varios puntos ahorita, te contesto el primero que creo que es el importante de que la relación de la salud de la tierra con la de la salud del ser humano. Lo que tú decías, lo que existe localmente y es producido por la estacionalidad, es lo que nuestro cuerpo requiere. Si vives en el campo, ves el cambio que genera la tierra, el clima, en las condiciones atmosféricas y generan alimentos que justo generan los vitamínicos y las propiedades que necesitamos en ese momento. Entonces, comer manzanas de Oregon o importar mangos de Chile cuando aquí no hay, cuando ya están en el verano, es equivocado, aparte que tienen muchos factores que inhiben la maduración y estos tienen efectos nocivos en la salud, ¿no? Pero nosotros vivimos en el contexto de la salud ambiental
y entre más erosionemos la fertilidad de la tierra, más nos vamos erosionando interiormente. Tú tocabas un punto muy importante de la salud digestiva y sí, la salud digestiva es hoy el gran problema. La mayor parte de las personas mueren por lo que comen. Sabemos en la ciencia que la causa número uno de muerte es la nutrición. Entonces tienes toda la razón al decir que en gran medida depende de nuestra salud digestiva. Y esta a su vez está relacionada con trillones de bacterias, quiere decir con ecología interiorizada, quiere decir lo que comemos, las fibras, las bacterias, etcétera, van colonizando nuestro intestino, sobre todo nuestro intestino grueso, y esto genera una biocomunicación con nuestras células, mejoramos nuestra digestión, pasamos por procesos de desintoxicación y una muy importante, que el 70% de nuestra inmunidad, quiere decir de nuestra capacidad de defendernos, está albergada en el intestino. Entonces, el intestino es hoy el gran enigma, le llaman el segundo cerebro, para mí es el cerebro primario, no el secundario, y dependiendo de cómo se encuentra esta ecología, desde el parto vaginal, leche materna, de cómo se coloniza un bebé, hasta lo que come, esto va a generar su destino. Y gran parte de las enfermedades autoinmunes, cánceres, etcétera, son problemas metabólicos. Hoy el gran problema de la salud es lo que se llama el síndrome metabólico, que es prácticamente lo trato todos los días, que consta de una resistencia a la insulina, que es como el inicio de una cadena favorecedora de patología. Luego empieza a engrasarse el hígado, empieza a haber una dislipidemia, empiezan a subir los triglicéridos, LDL, colesterol, y esto empieza a generar estragos inflamatorios en las arterias inflamadas por mucho tiempo se van a una esclerosis, a un endurecimiento, y este endurecimiento, cuando la inflamación no es controlada y seguimos comiendo alimentos inflamatorios, alimentos chatarra, nos vamos endureciendo. Y este endurecimiento es en el cerebro, en los riñones, en el corazón, de lo que más morimos hoy en día. Y este síndrome metabólico, ¿no? Que muchas veces, y sobre todo en la etapa en la que venimos viviendo, que la pandemia, ¿no? Y cuánta gente ha fallecido a causa de esta pandemia. Ponemos a ver, también es mucha gente la que día a día va perdiendo la vida por este síndrome metabólico que le afecta a gran mayoría de las personas, ¿no? Que 7 de cada 10 mexicanos arriba de 20 años tiene este padecimiento, por eso la mortalidad fue tan alta en Estados Unidos y en México, porque estamos panzones, tenemos el hígado graso y tenemos estos estados proinflamatorios que cuando entra el COVID genera el estrago, pero de eso nadie habla. Todo el mundo nadie. habla de desinfectarte, de aislarte, pero no, nadie habla de nutrición, de prevención, de desinflamación. Claro, y es ahí también cuando yo creo que entra este tema tan importante de mantener un intestino sano y la microbiota del intestino en buen estado, porque como tú lo decías ahorita, y si no lo digo exactamente como debe de ser, me corriges, pero de alguna forma el no tener un intestino sano hace a los órganos del cuerpo mucho más propensos a esta inflamación crónica, la cual, como tú decías, los hace más propensos a contraer diferentes enfermedades. Infecciones, claro. Sí, el problema es que cuando nosotros nos alimentamos de alimentos procesados, hiperindustrializados, y la palabra realmente es desnaturalizados, entre más nos separamos de la naturaleza, las membranas intestinales se empiezan a erosionar, empiezan a entrar partículas que deberían de ser digeridas por nuestra microbiota y por nuestra capacidad enzimática, y cuando se vuelven permeables nuestras membranas intestinales, entran alérgenos, proteínas no bien digeridas, y estas se empiezan a diseminar y depositar en diferentes órganos. Y cuando esto sucede, empieza a haber esta inflamación que con el tiempo lleva a un desgaste del sistema inmunológico, y cuando lo necesitamos, pues no puede atacar tantos frentes. Claro, no puede atacar tantos frentes y cuando necesitas tener, o sea, se ve suprimido tu sistema inmunológico también por este tema de no tener un intestino sano. Y decías algo muy importante
como para hacerlo lo más sencillo y lo más fácil posible, el factor número uno que afecta a todo este tema de la salud del intestino, a la microbiota intestinal. Antes se decía, por ahí me corrigieron el otro día, que ya no se dice flora intestinal, y no sé, Dieter, tú qué piensas de eso, que es la flora del intestino o la microbiota intestinal. Y de pronto todo esto se ve afectado por la alimentación, ¿no? Por la alimentación de los últimos años, la alimentación de todos estos alimentos procesados, empaquetados. A mí muchas veces me preguntan y me dicen, es que bueno, ¿cuál es la mejor forma de alimentarte? Y yo les digo a mucha gente con la que trato aquí en mi país, y es, pues lo más fácil es, vete a un mercado sobre ruedas, ¿no? Casi, casi, lo que se vendía en los mercados, y come eso, ¿no? O sea, más que todos los alimentos procesados y las barritas llenas de ingredientes que dizque son sanos, pero dizque son para bajos en azúcar, pero tienen 1000 ingredientes que a tu organismo y a tu intestino le cuesta muchísimo, a tu aparato digestivo le cuesta muchísimo trabajo digerir, y es una labor titánica la que hace todos los días tu intestino para poder digerir todas estas cosas. Entonces yo digo un poco es vámonos más a lo básico, back to basics, y lo que encuentres en un mercado sobre ruedas, ¿no? Siempre va a ser como una mejor elección. Pero por ahí me decían, el problema es que si hay mercados como un mercado sobre ruedas, pero ya hay más Oxxos en cada Sí, esquina, desgraciadamente, todos estos alimentos. desgraciadamente. Sí, ¿Cuál? tenemos el cuarto país más megadiverso. Diríamos de tener la mejor nutrición en México o de las cuatro mejores en el mundo, como las teníamos. Y el problema es que nos hemos americanizado y compramos todo ya precocido o empaquetado o desnaturalizado. Y lo que tú dices, que dentro de esas barritas que se supone que son sanas, etcétera, si tú ves la cantidad de fructosa y de azúcares que tienen y de conservadores, pues esos son puntos que el cuerpo tiene que empezar a resolver inmunológicamente para desintoxicarse. Y a veces es sobrepasado y es cuestión de años o de décadas a que genere la mutación, y ya tenemos luego pues enfermedades crónico-generativas, diabetes, problemas autoinmunes o un cáncer. Pero cuando nosotros en medicina miramos ya el cáncer, lo vemos como una mutación que debe de ser atacada, y sí debe de ser atacada, pero no preguntamos por el origen, ni por la dimensión nutricional, y mucho menos por la dimensión mental, emocional. Así que, desde luego, nuestro factor primario para la salud es nuestro polo digestivo. Es lo primero que un bebé, cuando empieza a beber leche materna, gran parte de los factores que genera el pecho materno no están ahí para nutrir al bebé, son para nutrir una microbiota. Por eso es tan importante un parto natural y leche materna. Pero si le damos leche de bote y nace por cesárea, quintuplica sus posibilidades de diabetes, obesidad y cáncer, quintuplica. Entonces tendríamos que tener una medicina pues de mucho mayor sentido común en qué podemos hacer para mantener la salud y no nada más mirar y atacar la enfermedad, sino tenemos que empezar a ver qué factores tienen un factor salutogénico, y ahí la alimentación es un gran pilar, al igual que la respiración, al igual que nuestra emoción y al igual que nuestro pensamiento. Entonces, no podemos dividir el cuerpo en diferentes sistemas, somos una unidad, y esa unidad está encajada en una unidad suprema, mucho más compleja, que es nuestro planeta Tierra, con todos sus virus, bacterias, que son trillones. Y nosotros en medicina, cuando yo estudié, era atacar. Tienes una bacteria, dale el antibiótico, esterilízate, etcétera. Hoy en día la medicina ya cambió. Si tú ves los miles de artículos científicos que hablan sobre la microbiota, hoy hablamos más de prebióticos, de probióticos, cómo colonizar, cómo fortalecernos otra vez, porque cuando tienes una microbiota sana, empiezas a tener un reflejo sobre tu energía vital, sobre tu sistema inmunológico, sobre tu resiliencia. Entonces, gran parte de nuestras fugas energéticas provienen del intestino, y el intestino a su vez está muy anclado por sus plexos nerviosos a nuestros pensamientos. Entonces, cuando tú tienes por un factor de gran ansiedad, pues se inflama la panza, aunque comas todo muy bien y orgánico.
pero si comes mal y tienes ansiedad y angustia y no duermes bien, el intestino empieza a alterarse mucho más. Entonces, lo importante es entender cómo todo está correlacionado, pero que nuestra manera más fácil de abordar una mejor salud es primero nútrete bien, sabiendo muy bien que 7 de cada 10 mexicanos está enfermo por lo que come. Entonces, todo nuestro abordaje y toda nuestra salud pública debería estar dirigida a mejorar la alimentación. Y hace poco salió un estudio muy bonito en Copenhague de un grupo de científicos en el que se habló sobre la mejor inversión que nosotros podemos hacer hoy en día en nuestro planeta. Y salió de todas, no es el petróleo, el gas, el diamante, lo que sea. La mejor inversión es nutrirnos bien y sobre todo los niños antes de los 7 años, porque la infancia es destino. Si un niño es bien nutrido desde el principio, con esto le regalaste todo y se sabe que por cada peso que invertimos o por cada dólar que inviertes en nutrición, ganas 36 a nivel social, en educación, facultades cognitivas, aprendizaje, carrera, interés, vitalidad y salud. Entonces, la mejor inversión hoy en día es la alimentación y desgraciadamente nuestra medicina no mira esto hasta ahorita. Espero que eso vaya cambiando, especialmente cuando nos estemos hablando entre varias gentes que están cambiando esto y que lo pueden poner a la prueba. Un niño bien nutrido es un niño sano y por eso en mi consultorio pongo muchísima atención en la alimentación, cosa que nunca aprendí en la carrera de medicina. Aquí dices varias cosas que se me hacen sumamente interesantes. Esto de invertir en tu alimentación, invertir. Yo a mucha gente cuando le cuesta, porque me dicen es que es muy difícil llevar una vida más sana, es muy difícil alimentarse sano. Y les digo, pues sí, nadie dijo que era fácil, ¿no? Pero pues escoge tu difícil. Escoge tu difícil. Claro, difícil es como siempre digo, fácil es romper tu salud, difícil es recuperar. ¿Sí? Y Escoge. costoso es recuperar. A mí me pasó aquí y lo mismo en todo, en un ecosistema, si tú lo destruyes con monocultivos y siembras papa como un monocultivo y le das en la torre 100,000 años de evolución, ¿cómo arreglas ese despapalle? ¿Cómo arreglas un hígado graso, una dislipidemia, una diabetes? Es dificilísimo. O sea, por eso siempre romper es muy fácil. Come chetos y maruchas y refresco todo el día y en 10 años estás dado al cuas y aunque tengas el mejor seguro de gastos médicos, no va a alcanzar para arreglar las consecuencias. Entonces, es una inversión no nada más a nivel social, ecológico, sino también a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel de una nueva ética ambiental, es fundamental. Claro, es una inversión y no solamente una inversión para ti nada más, sino a largo plazo y para las futuras generaciones, ¿no? O sea, yo lo que trato de motivar mucho a la gente es diciéndoles, lo que tú hagas ahorita con tu estilo de vida, con tu alimentación, sí se va a ver reflejado en la calidad de los genes o en la calidad ¿no? de los óvulos o espermatozoides que tú Pasas a la produzcas. siguiente generación. Eso es muy importante lo que dices, porque tu salud la puedes transferir. Finalmente, en el ser humano, a nivel del hombre, a nivel del esperma, retiene la información epigenética de cómo estás de sano. Y lo mismo con la mujer. Si tú miras qué está pasando en la fertilidad del hombre y de la mujer, está bajando más de un 30%. 20% ya tienen un problema de infertilidad. Entonces, una vez que si tú estás debilitado biológica, fisiológicamente, esa debilidad la transfieres a la siguiente generación. Si tú estás débil, estás estresada, comes mal y tienes un bebé, pues el bebé va a tener que ir al pediatra cada rato y va a tener que usar medicamentos, pero si tú transfieres, o sea, si tú planeas bien un buen embarazo, te desintoxicas, te limpias, es un embarazo deseado y te sientes radiante, sin signos de toxicidad, eso se encuentra en una memoria universal que es la semilla, que es el ovario. Y eso es transgeneracional. Entonces es no nada más, porque yo puedo entender si quieres comer chetos y pan con Nutella, pues está bien,
pero para la siguiente generación le das un llegue. Y la siguiente generación es una de las cosas que veo una tercera parte de mis pacientes son niños, entonces veo niños profundamente debilitados, no por lo que están comiendo ahorita, sino por los papás que ya están débiles. Entonces eso hay que tenerlo en el radar, porque la responsabilidad más grande es generar en la siguiente generación los factores que permitan un desarrollo y un potencial, que es el potencial es la evolución. Entonces, si tú truncas con alimentos la evolución de la siguiente generación, vemos, ¿no? En Estados Unidos, nada más si te fijas las estadísticas de la salud de los niños, 1 de cada 30 niños tiene espectro autista. Si esto continúa para el 2035 va a ser 1 de cada 5 o de cada 3 niños autistas. Quiere decir que ya no hay conexión entre la tripa, entre el intestino, la microbiota está erosionada, está débil el niño y ya no puede generar las fuerzas ascendentes, aferentes al sistema nervioso, y esto genera pues una verdadera locura. La persona que tenga un niño autista o un Asperger, pues es un desgaste mayor y eso está rasantemente aumentando por plásticos, por microplásticos, por insecticidas, pesticidas, nuestra alimentación. Entonces, tener en el radar de que tenemos que limpiar nuestra fisiología para poder transferir eso a la siguiente generación es un tema muy importante el que tocaste. Eso se me hace a mí impresionante. Yo cuando leí este estudio, luego lo subiré, no me acuerdo de dónde fue, o sea, como que fue algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Porque de pronto dices, ay, no pasa nada, como tú dices, me echo los chetos y le doy un rasponcito ahí a la salud. No importa, me la paso chupando, ¿no? Tengo de pronto muchos clientes que pues, les gusta entrarle a los drinks y me dicen, lo que quieras, pero no me quites el alcohol. Y yo, pues bueno, yo no te lo voy a quitar, tú decides, ¿no? O sea, y entonces vamos a ir raspando, raspando y raspando y digo, a ver, para, o sea, no es nada más, esto no lo estás haciendo por ti, como tú lo dices, es una inversión, pero es algo que que vas a heredar generación tras generación, y si está en tus manos, escoger inteligentemente y ver a largo plazo y desde el momento desde ahorita, ¿no? ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quieres para las futuras generaciones? O sea, sí es una gran responsabilidad, ¿no? Y también dices algo bien importante, Dieter. De pronto nada más nos enfocamos, que bueno, que es sumamente importante, pero voy a comer esto y nada más espinacas y lechugas y bla, bla, pero no vemos que hay otros tóxicos alrededor de nosotros por todos lados, en los sartenes en los que cocinas, ¿no? Está ahí comiendo todo orgánico, pero están trapeando la casa con fabuloso y cloro y está el bebé ahí gateando, ¿no? Recibiendo, entrando todos los tóxicos. Ay, no, yo lo dejo libre ahí y huele a fabuloso toda la casa, ¿no? Entonces es como hacer una conciencia general integral de que las toxinas entran no solamente por la boca, y aquí es algo que me encantó también, que es los pensamientos. Hay pensamientos también tóxicos que dañan tu salud física y que dañan tu salud. Claro, claro. Eh, Sí, como en todo, hay cosas que son favorecedoras de la salud, ni un fanatismo es bueno. O sea, es como tú dices, si tú te vas a un veganismo fanático, etcétera, pues tampoco, porque entonces estás guiado por miedo. Pero hablar de toxicidad en este planeta, pues hemos echado 80.000 sustancias tóxicas al planeta. La mayor parte no sabemos ni las consecuencias. Entonces, eso mejor ni lo tocamos porque nos vamos a deprimir esta noche, pero lo ideal sería empezar a utilizar métodos de limpieza, cosméticos, porque la piel también es un intestino. La piel, cuando tú utilizas una crema normal, así de las con petroquímicas o perfumes, etcétera, todo esto a la media hora lo está absorbiendo tu tejido graso, y tu tejido graso es el que alberga toxinas por años. Y por ejemplo, en los pechos maternos o los pechos de las mujeres, gran parte de los cánceres son debido porque son tejido grasoso a la acumulación de toxinas. Entonces hay un grado de toxicidad en el planeta en el que nosotros ya no podemos, estamos rebasados con toxinas. Entonces lo ideal es empezar a limpiar y utilizar cosas en la piel y jabones, etcétera, que no tengan petroquímica, porque gran parte de la debacle de nuestra salud es la petroquímica. sí, es una cosa impresionante. Como tú dices, controlemos nada más lo que está cerquita de nosotros y no pensar, ahora sí que ojos que no ven, corazón que no sienten, Dieter. Entonces, poner atención en lo que sí ves para
tomar el control de esas cosas, ¿no? Y también dijiste algo muy importante que es un poco también el tema que va muy relacionado con lo que queríamos hoy abarcar tú y yo, que es el tema de la glucosa en la sangre, ¿no? Hablaste de este exceso también de azúcar en los alimentos y cómo también se ve comprometida, obviamente, la salud del intestino, pero también la salud integral, ¿no? Sí, bueno, ese es todo un tema y podremos hablar horas sobre eso, porque hemos aumentado el consumo kilocalórico por azúcar. México es de los campeones después de Estados Unidos. Nosotros comemos un costal de 56 kilos de azúcar al año. Eso no lo comían nuestros antepasados en 10 años. Entonces, esa sobrecarga de azúcar ha hecho mucho daño, sobre todo en los niños que empiezan a enfermarse e infectarse mucho, porque debilita el sistema inmunológico. Si tú tomas un refresco y te tomas 10 cucharadas de azúcar, generas un impulso muy grande de insulina. La insulina transforma esto en glucógeno, lo alberga en el hígado se empieza a inflamar y es el asiento de la energía vital. Pero ese es si fuéramos todavía azúcar, todavía está bien, pero hoy en día comemos en todo lo que hay. Se calcula que el 20% de las calorías que consume un niño hoy en día es por fructuosa, y la fructuosa viene en todo, desde el pan que comemos hasta las barritas, hasta el pollo, todo está lleno de azúcar. Entonces, esa fructosa no la puede procesar y no depende de insulina, y esa es la que inflama el hígado y genera la cochambre interiormente del cuerpo, los factores, vamos a decir, dentro de nuestros glóbulos rojos está la hemoglobina. Si la hemoglobina se carameliza por factores de fructosa, empezamos a tener un mal funcionamiento energético, nuestras mitocondrias sufren. Entonces el azúcar y el intestino, la microbiota empieza a alterarse, empieza a haber más hongos, ciertas bacterias se rezagan y ya no tenemos fibras que alimenten nuestra microbiota adecuada, empieza a haber esta permeabilidad intestinal. Y por eso siempre Michael Pollan, este gran crítico de nuestra cultura actual agraria, decía una frase muy importante, decía: nutre tu microbiota y fortalece tu hígado. Yo diría, o limpia, aprende a limpiar tu hígado, fortalece tu microbiota, repara las membranas intestinales, quita alimentos procesados y azúcar, y vas a ver la diferencia que hay solo por una intervención así, sin que te vayas al extremo, te eches tu copa de vino, si de repente te comes una crepa de Nutella, no hay bronca. O sea, nada es en extremo, nada es fanatismo, y lo que no queremos es meter miedo. Si miedo es peor que el azúcar, ¿no? Claro. Si tú todo el tiempo tienes miedo de, oye, me comí una barrita o una concha y ya me di en la torre, esa en la torre y ese miedo genera bioquímica, genera una transferencia de comunicación del lenguaje a las células sienten el cortisol y la adrenalina, la culpa y todo esto, y eso es peor. Entonces, es sentido común, nútrete bien, no comas alimentos procesados y baja radicalmente el consumo de fructuosa que se encuentra en todo, y vas a ver cómo tus hijos y tú, la piel, los signos de toxicidad, la lengua va a estar limpia, los ojos van a estar claros, la piel está luminosa, tienes energía, tienes estamina, porque tu hígado no está cargado de glucógeno y de grasas. Y si el hígado está limpio, automáticamente tus ojos tienen brillo, tu lengua, que es un signo de enorme importancia en la toxicidad, deja de estar blanca. La cándida, que es un hongo comensal muy nocivo porque genera depresión y lo que se llama el síndrome de fatiga crónica, empieza a reducirse, recuperas tu energía, tu sistema inmunológico está mejor, por lo tanto estás más resiliente contra cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier cosa o cualquier evento emocional. Si te agarra, si te separas, pero te sientes mal porque estás intoxicado, ahí nos vemos la depresión que te va a tocar. Pero si estás fuerte, claridad mental, puedes tomar decisiones, y gran parte de nuestras facultades cognitivas, de nuestro sistema nervioso, dependen de cómo se encuentra nuestro intestino y sobre todo nuestro hígado.
este brain fogginess, esta turbulencia mental, esta nubosidad mental, cuando esta se va y tienes claridad, tu fuerza en tu palabra se escucha, tienes capacidad de hacer ejercicio, de respirar profundamente y de comer bien, pues con eso le bajas el 70% del gasto público de salud. Tan fácil como eso. Lo he visto durante 25 años en la práctica, sobre todo en niños y en mamás. Entonces, la ecuación no es difícil. Yo siempre le digo a los niños, comes chatarra, te haces chatarra. ¿Quitas? ¿Quieres ser chatarra de grande? No, no, yo no quiero ser chatarra de grande. Entonces deja de comer estas cosas. Y la mayor parte de los niños, como ya están desvitalizados y no se sienten bien, hiperdigitalizados, enfrente de su iPad, con todo 2 años de encierro, etcétera, cuando ellos empiezan a ver que recuperan su salud por lo que comen, pues un niño ya es otra cosa. Ya olvídate de pediatra y si va que lo pese y todo, pero que ya no le dé antibióticos y miles de medicamentos y antialérgicos, que es otra cosa que está aumentando muchísimo, que son las alergias alimenticias y ambientales, ¿no? Quiere decir que hay una hiperreacción del sistema inmunológico porque ya el cuerpo está debilitado. Entonces, encontrar otra vez un balance es difícil, pero el cuerpo es enormemente sabio de reparar la lesión o las lesiones cuando le dejas de hacer daño. Entonces, primero hay que dejar de hacerle daño, el cuerpo se organiza. No es la vitamina, no tomar vitaminas ni nada, solamente muy buena nutrición y con esto ya tienes una parte. Luego, buen nivel de claridad mental, con buenas metas, trabajar con una muy buena actitud y finalmente la parte sentimental. Todos esos 3 factores, como lo llama hoy en día la ciencia, la psico-neuro-inmunología. Yo diría psico-neuro-gastroinmunología. Si esas 4 esferas las tenemos más o menos bien, vamos a poder pues tener más luz en nuestra vida. ¿Sabes qué? Hijo, tengo que decir muchas cosas, pero bueno, me voy a controlar. Pero, o sea, el cuerpo es sabio, el cuerpo es sabio, o sea, de pronto estamos como suplementando cosas y a mí me llegan y me dicen, oye, estoy tomando estas vitaminas y como ahorita muchas son y fueron online, me dicen, ¿qué te estás dando con qué? Me llegan, Dieter, con una caja así de, a ver, te voy a explicar. Esta de no sé qué. ¿Quién te mandó todo esto? No, nada, esta mi vecina. Entonces digo, el cuerpo es súper sabio, el cuerpo, la gran mayoría, digo, hay cosas que sí, con las que sí te debes de... Es tan sabio que puede producir, tienes que andar, nada más ahí te sirve suplementarte con 45 cosas y nada más intentar tapar hoyos. Entonces es lo que hacemos, y tapar hoyos con medicamentos, un antibiótico, ¿no? También tiene gripe, temperatura, pero lo que sea, y entonces tapas el hoyo con un antibiótico sin darte cuenta que le das en la torre a la y acaba peor, pero estamos acostumbrados a tapar hoyos, a trabajar de raíz y hacerlo más Claro. Tanto en la medicina natural como en la medicina alópata. En la medicina natural es suplementar con vitamínicos y hay que recordar que la mayor parte de los vitamínicos hoy son tomados de la petroquímica. O sea, tomas un complejo B, es petroquímica, no es algo que sea bueno, al menos de que uses una vitamina B de muy buena calidad sacada de plantas. Lo mismo con omegas, lo mismo que estamos haciendo. Yo veo lo mismo que tú. Llegan personas que van con nutriólogos y traen 15 diferentes suplementos. Les quitan los suplementos y se arreglan, ¿no? Porque el cuerpo, lo único que necesita el cuerpo es un silencio metabólico, aprender a ayunar, comer bien, y deja que la sabiduría de 2 millones de años de evolución del Homo sapiens o Homo erectus funcione. Óyeme, esto tiene una sabiduría. Imagínate una célula tiene miles de millones de átomos a nivel del orden, eso sabe. Nosotros no entendemos en nuestra ciencia hoy en día el misterio que está detrás de una célula, cómo se nutre, cómo vive, cómo comunica. Todo, no sabemos, no sabemos la interacción de 40.000 millones de células. Y a nivel microbiota tenemos 9 veces más bacterias. O sea, imagínate, ese orden es más complejo que todo el universo, lo que habita en un ser humano.
mucho más complejo, ¿no? Y nosotros lo vemos como si fuera un reloj o una computadora y darle un antiviral y darle un antibiótico, ahora métele tal vitamina. No, primero deja que descanse tu cuerpo, entiende la dimensión mental, emocional y ayúdate con nutrición de buena calidad, aprende a ayunar y entiende esta unión de mente, cuerpo y emoción y empiezas a hacer que tu cuerpo solito se reorganice. Y nadie es más sabio que el cuerpo. No hay algoritmo, computadora, todos los médicos del mundo no pueden hacer lo que tu cuerpo hace en un segundo, que son miles de millones de reacciones enzimáticas. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar ruido, dejar de hacer daño, ayudar a limpiar, no suplementarnos por miedo y simplemente que, como decía Aristóteles y Hipócrates, que tu nutrición sea tu medicina, que tu pensamiento sea tu medicina y que tu sentimiento sea tu medicina y que tu ambiente sea tu medicina. Esas son las 4 esferas que podríamos resumir que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud en general. Encanta, me fascina todo lo que estás diciendo, de verdad, y cómo de pronto tanto ruido del exterior ha hecho que dejemos de escucharnos, ¿no? O sea, a mí me encanta ver y observar a los niños cuando de pronto tienen como en el tema de la alimentación y todo, son tan intuitivos, ¿sabes? Son tan intuitivos cuando de pronto quieren comer algo o rechazan comer algo, o, ¿no? De pronto también, o sea, es tu cuerpo pidiéndote algún nutriente o rechazando algo que no le está cayendo bien. Y con tanto ruido externo, dejamos de escucharnos, o sea, dejamos de escuchar, tu cuerpo reclama. Yo en algún momento en la carrera, cuando estudié todo el tema funcional, un doctor me decía, un maestro me decía, cuando te duele algo poquito de tu cuerpo, el cuerpo es alaridos, alaridos pidiéndote que reacciones, porque de pronto, como tú dices, con tantos ruidos perdemos esta capacidad natural de escuchar a nuestro cuerpo, físico, mental y emocional. Hay un dicho bonito, el ruido no hace bien, el bien no hace ruido. Canta. Entonces, el ruido en todos los factores, toxinas, ruido digital, películas. Decía Eric Fromm, somos como seres humanos con la boca abierta, dispuesto a tragarlo todo. Y lo que decías de los niños es muy importante, también lo ves en los animales. Un niño que se enferma empieza a ayunar, no quiere comer y nosotros le llevamos papitas de McDonald's para que coma porque no vaya a enflacar y se vaya a debilitar, o le damos una malteada para apapacharlo y se llena de moco y empieza a tener mucho más bronca. Entonces, esta intuición que está sentada en el corazón y que es nuestra capacidad de escuchar, tenemos que recuperarla y reconectar. Y la palabra clave es generar otra, es la confianza de la inmensa, infinita sabiduría que habita dentro de nosotros y que tenemos que aprender a entender su código del lenguaje y dejar de sedarnos con tantas cosas exteriores y escuchar lo que nuestro cuerpo nos emite todos los días, que es algo muy difícil, pero por lo menos si tenemos una capacidad de mantenernos un momento en silencio, y cualquier persona que ha meditado 10, 15 minutos y puede entrar en una fase en la que puede respirar profundamente, en la que no domina su mente y que vive en el momento presente y de repente no hay ruido, es como la bendición máxima que puedes tener. Y cuando ese ruido se desaparece, conectas con tu espíritu, asiento de tu intuición, y vas a dejar de hacerte daño y vas a dejar de hacerle daño a lo demás, afuera igual, ¿no? Porque tu corazón a resonar y a generar un orden electromagnético mucho más refinado que en el momento presente en el que estás todo el tiempo con distracciones, comiendo, ansiedad, películas. Imagínate, nomás entra a un supermercado, yo siempre me voy para atrás, digo, qué exceso hemos llegado, a costa de qué explotación en nuestro planeta, con qué costo para la siguiente generación. Requerimos una tercera parte de lo que hay ahí. ¿Para qué seguimos en este abuso de consumo, sedándonos con azúcares y con alcohol y con café y con marihuana y con todo lo que hay afuera, para sedarnos? Y vivimos en una
sociedad profundamente dormida, casi nadie sabe realmente lo que está pasando a nivel planetario, que estamos ante la sexta gran extinción y estamos, según los científicos, un segundo antes de las 12. O sea, estamos en un tiempo muy, muy crucial, muy crítico, que requiere el despertar del ser humano, y ese despertar es conectar otra vez con el espíritu que se encuentra en el corazón, en la Y coherencia. es increíble cómo por medio de los alimentos y lo que introducimos a nuestro cuerpo por medio de la boca, tratamos de sedarnos. Y no sé por qué de pronto a la gente en este mundo no le gusta sentir y no se atreve a experimentar las emociones que a lo mejor no son tan positivas, y entonces es el evadir, y evadir por medio del alcohol, de las drogas, de los alimentos altamente Es azucarados, sedarnos, de es bienestar. sedarnos, claro. Ahí está el marketing y ahí está la manera de no crecer. Si tú te estás sedando, sedando y te estás empezando a deprimir y te apapachas con algo y te apapachas con esto y no quieres estar contigo, pues prendes una película, ves Netflix, ves YouTube, no sé. Hay millones de distracciones y cuando de repente hay silencio es doloroso porque de repente pues te enfrentas ante tu propio vacío, ante tu propia incoherencia, y eso puede ser doloroso. Pero si no pasas por ahí, pues la manera más fácil es huir sedándote. Y hoy en día somos campeones con las drogas y con todo para sedarnos. Así que, y sobre todo con la alimentación que nos lleva a la adicción. Lo que decías ese ratito, que es tan importante, el azúcar aumenta dopamina en un núcleo pequeño en el sistema nervioso que se llama núcleo accumbens. Entonces, este núcleo le llega la dopamina y te genera una relajación y un bienestar, una recompensa momentánea. Esa recompensa momentánea se siente a todo mecate. Quien no sabe tomarse media botella de vino, lo bonito que se siente. O comerte un pan con chocolate o una tabla entera de chocolate. Pero el efecto pasa y empiezas a generar una tolerancia. Ya no alcanzan los receptores para dopamina, entonces tú escalas tu adicción. Algo más dulce, más grasoso, una película más violenta, más sexo, todo esto nos lleva cada vez más a esta adicción y esta genera un grado de tolerancia hasta que hay una fatiga en el cuerpo. Y esa fatiga es la que vemos hoy en día en el consultorio. Entonces llegas con el doctor y quieres el suplemento, el Ritalin, la anfetamina, algo que te levante, o el antidepresivo o el ansiolítico, y ya te vas por esa avenida. Lo que no pudiste resolver antes, ahora se convirtió en una pena interior que debe de ser tratada médicamente y muchas veces es necesaria, si no, no aguantas la vida. Pero siempre, como decías, hay que empezar a ver el origen. Entonces la pregunta es, ¿con qué me estoy sedando para no despertar? Y es mucho más rico estar dormido, no enfrentando lo que tenemos que enfrentar como humanidad. Pero el despertar es doloroso, pero se convierte en un reto muy bonito del poder dar, del poder servir, de poder ayudar. Entonces, sobre todo para los niños, ¿no? Que es tan importante, yo siempre pienso que los niños es la clave, que no los hagamos adictos. No hay un alcohólico hoy en día que no fue adicto primero al azúcar, luego al Ay, tabaco y luego pero finalmente se mete un pomo de whisky al día. Esto es, va así, pero todo, y si vas a una sesión de Alcohólicos Anónimos, hay café y en cada café le meten 5 cucharadas de azúcar y están fume y fume, porque el mecanismo de dopamina sigue igual, ¿no? Gracias a Dios, los 12 pasos tienen un efecto psicológico para dejar esta adicción o esta enfermedad y es de los métodos más bellos que se han descubierto. Pero el origen se gestó en la infancia. Es insatisfacción y distracción. Y sedación. Sedas tu dolor emocional con todo lo que puedas. a ver, empezamos, yo soy mamá de 3 y me confieso que de pronto van, se caen y en vez de dejarlo tirado en el piso y que siente el dolor del que se cayó, del oso que le dio porque estaba enfrente de todo el mundo, como mamá llega así, párate mi amor, no pasó nada, língate, no, no, no pasó nada, no o sea, desde chiquitos les enseñamos a decirles no pasa nada y eso viene, o sea, son conductas que aprenden sin querer de nosotros, ¿no? Pero Adquiridas.
importante, Dieter, y nos queda bien poquito tiempo, que yo he tocado mucho en mi cuenta, con mi gente, con mis consultantes y todo, y que es un tema bien controversial, que me encantó que haya sacado. He recibido varios sombrerazos, zapatazos, tenisazos cuando digo esto. Yo me he puesto a investigar sobre el tema y el azúcar es tan adictiva como cualquier droga. Llámese la Heroína, droga, ya no cualquiera, heroína. La la más, dopamina te puede llevar a una adicción mayor. Es como una preadicción que la vas escalando y un niño que es adicto al azúcar es mucho más propenso a luego entrarle a marihuana, cocaína y seguirse por ahí o alcohol. Entonces el azúcar, te digo, pero eso se sabe muy bien, es un mecanismo bioquímico bien establecido, lo conocemos en la medicina, pero el azúcar apapacha. Entonces el niño con la paleta, o vas al pediatra y le meten una paleta con un color rojo cancerígeno, se lo meten con lleno de azúcares y fructosa. O sea, nosotros tratamos de consolar el dolor, no enfrentándolo, sino sedándolo. Y el azúcar es, vamos a decir, la primera escala. claro. Y sabes que apapacha se ve muy inofensivo, pero además vende mucho. Y es un tema que a mucha gente no le encanta. Sí, cuando voy por la carretera y veo un McDonald's y veo unas papitas fritas y dice apapáchate, digo, ¿a dónde hemos tenido que llegar para que el apapacho sea venenoso? ¿No? Que te den la torre y comas en unas papas llenas de fructosa, de papas llenas de pesticidas, llenas de sal, y te las empujes con un refresco que tiene 15 cucharadas de azúcar, pues es un apapacho pues muy triste para la biología. Tal vez a tu mente momentáneamente te vuelves a subir al coche, tienes momentáneamente mucha energía porque tomaste azúcar a lo canijo, pero eso te lleva a esta adicción. Y esta adicción es cada vez que tú te sientes mal o que tengas poca energía o emocionalmente no estás coherente, buscas inmediatamente la salida al apapacho. Y mira qué apapachos tenemos hoy en día, que son unas bombas tóxicas, caray. Y lo vemos en nuestra población. Mira, somos el país más obeso del planeta Tierra a nivel infantil. O sea, ver niños gordos es quintuplicar sus posibilidades de enfermedades crónico-degenerativas, quintuplicar, no sumar. Entonces, es muy triste y pues ha sido por eso soy activista y por eso le tiro duro a toda esta chatarra y sin decir tampoco que yo también de repente me como una pizza y no pasa nada, digo, y me tomo mi vinito, yo no soy un hombre de fanatismos, pero sobre todo los niños siguen el ejemplo. Y si los padres son coherentes y la mami es sana y come bien, ese es el primer fase de educación. Y tratar, sobre todo en la casa, tomar agua, no refrescos, que no haya alimento chatarra. Si eso lo haces los 7, 14 años, es muy probable que tu hijo no se va a sedar y va a ser un luchador y un gestor de una nueva conciencia planetaria. Los niños aprenden con el ejemplo. A mí me preguntan mucho, ¿cómo le hago para que mi hijo coma más sano? Y lo primero que les digo es, uno, cuida su relación con la comida, y dos, tú eres el ejemplo, porque podrás decirles lo que sea, que ellos vibran, copian, sienten lo que tienen de las personas que tienen en su casa, y pues nada, ¿no? O sea, Y sí de verdad. mandarlos a escuelas a donde ya hay un cambio en el chip y que no haya refrescos y donas para el desayuno. Digo, hay que hacer esa parte educativa, pedagógica también, porque están un tiempo en la casa, pero si luego tienen un muy mal ejemplo en la escuela, pues también empiezan a agarrar, y entonces se van a empezar a enojar contigo porque no hay refrescos en la casa, porque no hay donas en la casa y quieren eso. Entonces hay que tratar de hacerlo lo mejor posible sin irnos a fanatismos y sin miedos. Simplemente el ejemplo genera la transformación, ¿no? Pues me encanta cerrar con esto. Nos quedan muy poquitos minutos. Yo quisiera volverte a invitar para hablar de diferentes temas. Te quiero dar las gracias. De verdad, ojalá y que con una cosita y después de esta plática tan increíble con Dieter, con que les cambie el chip en una cosa, yo creo que él y yo ya estamos del otro lado. Ojalá y hubiera más gente como tú, comprometida a ir a favor de tener
un mejor estilo de vida por el bien común, por el bien del planeta, por el bien de toda la gente que al final del día somos todos uno. ¿Y con qué quisiera cerrar, Dieter? Que tenemos 5 minutos. Yo no tengo que cerrar, tú cierra, es tu programa, yo feliz de haberte acompañado y como tú dices, estamos en una fase crucial en la que ya estamos empezando a ver los estragos y las consecuencias de lo que hemos hecho mal. Entonces ya no nos engañemos y empecemos a ser más coherentes, sin fanatismo, sin irnos a extremos, pero simplemente lo que tú decías, sentido común. No comas chatarra, trata lo mejor posible tu cuerpo, es tu vehículo de tu conciencia, eso ya es mucho que por lo que lo tienes que cuidar. Y finalmente es cómo envejeces y finalmente cómo mueres, con qué conciencia, con cuánta gratitud, con cuánto cuidado y cuánto respeto has tenido por ti y por la vida. Entonces es un tema trascendental y infinitamente complejo porque bioquímicamente es muy, muy difícil, y que dejemos de dejar los parches y que yo siempre digo, hay una ley muy bonita que cuando yo la escuché por primera vez a mí me cambió mucho, decía, genera momentos de silencio y soledad para distinguir lo esencial de lo no esencial. Entonces, dediquémonos más a lo esencial y dejemos un poquito más de lado lo no esencial, que es el huir.